Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación de esta Cámara de Diputados. Agradezco mucho la atención y sobre todo a los compañeros que hoy nos visitan del Estado de México, de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, de Sinaloa. Acabamos de concluir con éxito un foro para el debido reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua en todo el país. Como ustedes bien saben, hace el mes pasado, el día 11 de diciembre, se aprobó la Reforma General de Aguas y por lo tanto ha habido diferentes visiones de interpretación de la misma. Es por ello que creí yo conveniente convocar a este foro y escuchar sobre todo a todos los ciudadanos que de cierta manera han sido hasta criminalizados por la aprobación de esa ley. Es por ello que este foro están aquí varios compañeros de sistemas comunitarios para escucharlos y tuve el gusto de que me acompañaran unos diputados federales, compañeros míos, para que expresen los ciudadanos ¿qué ha pasado después de haber aprobado esa ley? Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Obando, que es toda una institución en los temas de la gestión de agua, y nuestros compañeros también de Ceferino Ladrilleros, defensores de derechos humanos en el Estado de México, y compañeros integrantes, presidentes, secretarios, tesoreros de los mismos sistemas comunitarios, sobre todo del Valle de México, que tenemos mucha experiencia. Hoy estuvimos revisando que esta ley genera una criminalización y por lo tanto una persecución hasta de los defensores del agua. Yo reconozco a los sistemas comunitarios como gestores naturales y mucha gente no le queda muy bien claro cuál es la figura que tiene los sistemas de agua autónomos. Bueno, la figura se da de manera natural porque a los que nacimos en un pueblo originario, nosotros sabemos que antes de haber sistemas de agua, hace muchísimos años, contábamos con pozos propios por casas, por comunidades, y de ahí se extraía el agua. Después de que hubo una ley que cerraron los pozos, se generaron ya los sistemas y el gobierno empezó a dar el vital líquido, el servicio. Hoy día, después de la reforma, veo con tristeza que seguimos viendo a nuestro país y a todos por igual, y todos pensamos que si uno lo hizo mal, todos lo hicieron mal. Es por ello que, derivado de este foro, vemos que hay situaciones muy lamentables, porque hay muchos alcaldes que se están dando a perseguir a los sistemas comunitarios, sobre todo en el Valle de México, y les piden una concesión, o les piden una asignación, o les piden sí o sí que tengan una asociación, que tengan una personalidad jurídica, y no todos cuentan con ello. ¿Por qué no cuentan con ello? Porque ha sido de manera natural el servicio del agua, algo que el Estado ha dejado de dar y que por ley deberían de cubrir. Pues más allá de todo lo que yo les puedo comentar, veo necesario que los legisladores en esta legislatura, perdón por la redundancia, tendríamos que ver y reforzar sobre todo el artículo 115 de nuestra Constitución, toda vez que a los municipios les da la responsabilidad de dar el servicio del agua potable y el saneamiento de la misma. Por lo tanto, veo necesario que trabajemos junto con todos los involucrados, los sistemas de agua potable, los sistemas autónomos, también los compañeros de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, para trabajar todos en una ley que genere pues simplemente lo que todos queremos, tener ese vital líquido como derecho humano, que no sea una mercancía, y para ello es este foro. Los dejo en la voz de mi compañero Ricardo Obando, una persona que yo le tengo absoluta confianza y reconozco en él
como una de las principales voces y que nos ha apoyado en este camino de gestión del agua. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Patricia Galindo. Bueno, pues yo creo que lo más conducente sería si hay alguna pregunta por parte de los compañeros y compañeras de los medios. Si tienen ustedes a bien preguntar o tienen dudas, adelante, aquí estamos para que les demos las respuestas. Y hay un boletín de prensa que ya se distribuyó. Ah, el compañero, sí, adelante. Buenas compañero. tardes, Alberto Herrera del Ombligo de la Luna. Sí. Quisiéramos saber qué modificaciones se pueden hacer al respecto con respecto a la Ley de Aguas Nacionales ya aprobada en diciembre. Bueno, a nosotros en donde se nos reconocen las dos leyes. Hay dos leyes para empezar. Se mantuvo la Ley de Aguas Nacionales que se promulgó en 1992 con algunos cambios cosméticos y se creó una Ley General de Aguas nueva en donde en el artículo 40-43 se reconoce a los sistemas comunitarios, pero se dice en este mismo articulado que el reconocimiento y la reglamentación recaerá en manos de los congresos estatales. O sea, es decir, es un reconocimiento que es a medias, porque si bien es cierto que estamos reconocidos en la Ley General de Aguas recientemente aprobada, se le avienta la papa caliente a los congresos locales para que estos legislen una reglamentación y reconocimiento. Sin embargo, como lo explicó acertadamente la diputada Patricia Galindo, hay un vicio de origen porque en el 115 constitucional, desde 1983, únicamente se faculta a los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento. Esto fue en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, que como todos y todas ustedes saben, fue el gran primer presidente del neoliberalismo. Y este señor, con ese decreto del 83, borró de un plumazo la existencia de más de 80,000 sistemas comunitarios que existimos en el país y únicamente facultó a los ayuntamientos para la prestación del servicio, pero con el plus de que estos sistemas operadores municipales pudieran ser privatizados. Y las modificaciones que se hicieron a las leyes en diciembre pasado no prohibieron la privatización de los servicios de agua y esa es una de las cosas por las cuales nosotros estamos preocupados y alertas y queremos incidir en las legislaturas locales para que se nos reconozca de una manera adecuada, con una personalidad jurídica como sujetos de derecho público. Desde aquí, desde la Cámara, escuchaba yo que van a hacer modificaciones a la Ley General de Aguas. ¿Cuáles serían estas modificaciones y en qué ayudarían a la gestión comunitaria del agua? Bueno, ahorita ya se hicieron se aprobó una nueva Ley General de Aguas y se modificó la Ley de Aguas Nacionales. Tenemos dos leyes, que de entrada esa no era la idea. La idea, si nosotros recordamos el artículo 3º transitorio del decreto del 8 de febrero del 2012, en donde se reconocen los derechos humanos al agua y saneamiento, ahí se plasmó que el Congreso de la Unión tenía 360 días para hacer una nueva Ley General de Aguas, pero el Congreso se tardó casi 14 años. Pero ese decreto dice una Ley General de Aguas, no dice manténgase la LAN y hágase aparte una Ley General de Aguas. Ahora bien, como en esta Ley General de Aguas se le cargó la responsabilidad a los congresos locales en los estados para el reconocimiento y la reglamentación de los sistemas comunitarios, es ahí en donde nosotros tenemos que incidir ahora en las nuevas leyes estatales que tendrán que derivarse de la reforma de diciembre del año pasado. Y creo yo que no sería más factible que se le quitara esa facultad a los municipios o a los estados y que quedara en el gobierno federal. Bueno, yo creo que aquí habría que ver lo que postula el artículo 4º constitucional, es muy claro. El artículo 4º constitucional postula que hacer realidad los derechos humanos al agua y saneamiento es una corresponsabilidad entre los 3 niveles del Estado, es decir, la Federación, los estados y los municipios y la ciudadanía.
O sea, aquí no podemos emitir, o sea, dado ese mandato constitucional del artículo 4, no podríamos omitir a ningún orden de gobierno y mucho menos a la ciudadanía, porque lo que la ciudadanía quiere es un reconocimiento justo y correcto en donde no tengamos que estar sujetos al municipio, porque como lo comentábamos en el foro de hace un rato, ¿no? O sea, ¿qué confiabilidad nos dan los municipios ahora que con la operación Enjambre, y lo dijo la presidenta de la República hace algunos días, hay 60 funcionarios municipales en la cárcel por presuntos nexos con el narcotráfico, ya tenemos un presidente municipal de Tequila, Jalisco, en el bote, en el altiplano, por nexos con el narcotráfico, la Fiscalía General de la República tiene en proceso a 6 alcaldes del estado de Morelos por presuntos nexos con el narcotráfico, y nosotros decimos, con esos nos quieren supeditar, con esas autoridades, y qué bueno que la presidenta de la República está haciendo esto, Felicitamos a la Fiscalía General de la República que estén limpiando a los municipios, pero de antemano lo que nosotros creemos es que debe de haber un contrapeso. Y los sistemas comunitarios, si somos debidamente reconocidos con personalidad jurídica como sujetos de derecho público, creo que seremos un real contrapeso para combatir toda esta corrupción que hay en los sistemas operadores municipales, porque nosotros sabemos, por ejemplo, de notas periodísticas de la jornada de Milenio, que más de la mitad de los sistemas operadores que maneja el municipio están en quiebra técnica. ¿Cómo puede ser esto posible si ellos reciben recursos del ramo 33, ¿no? Y además cobran tarifas y cobran tomas de agua? Entonces, es un secreto a voces y se dice en los pueblos que los sistemas operadores municipales son la caja chica del presidente municipal en turno. Creo que muchos de ustedes tienen este rumor muy presente, ¿no? Y sí, no son. Bueno, entonces, de lo que se trata es de que si somos corresponsables los ciudadanos, como lo marca el artículo 4, y los representantes de sistemas comunitarios somos ciudadanos, entonces tenemos que aceptar esa corresponsabilidad, pero requerimos un justo reconocimiento a nuestra labor y a nuestro trabajo. No sé si alguien más tenga una pregunta. O a mis compañeros que están aquí también, si quieren preguntarles o quieren expresar algo, compañeros. Adelante, adelante. Yo, si como no hay más preguntas al respecto, a ver allá. ¿Es para mí o para cualquiera? Para todos, ok, adelante. Bueno, yo estuve justamente atendiendo este foro desde la perspectiva de alguna motivación que nos pueda surgir como sociedad civil, como gente que ha estado gestionando el recurso agua desde hace tantos años, consuetudinariamente con normas, reglamentos y demás, y con una fuerte vinculación de trabajo colectivo para hacer valer este derecho humano al agua, ¿no? La pregunta que yo tengo y que sí me gustaría expresar ahorita es, ¿qué sigue? En el sentido de, ¿qué vamos a hacer desde la perspectiva comunitaria como propuesta para que estos sistemas comunitarios autónomos, pueblos originarios, que los comités de agua potable autónomos también, puedan dar una propuesta muy viable como para que sean caracterizados, sean escuchados, estén bajo la idea y norma de cómo poderse apoyar también desde lo federal, estatal o municipal. Y bajo esa perspectiva, pues creo que tienen que surgir las mismas propuestas desde la ciudadanía de los sistemas autónomos comunitarios, ¿no? Porque hablamos también de jurisdicciones, de hasta dónde llegan los sistemas, que están luego muy enclavadas y enmarcadas dentro, siempre va a ser así, dentro del municipio. Pero entonces, ¿cómo va a estar esta corresponsabilidad como propuesta desde los sistemas autónomos comunitarios? Con su permiso, diputada, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay que mencionar que esta expedición de la Ley General de Aguas, de las reformas que sufrió la Ley de Aguas Nacionales, llevan en su transitorio, ponen una fecha límite para que las legislaciones locales puedan adecuar y armonizar sus legislaciones
valga la redundancia, conforme a lo que se acaba de aprobar. En ese sentido, los congresos locales tienen hasta máximo el mes de junio para poder armonizar todas sus leyes con estas últimas reformas. Entonces, desde aquí hacemos un llamado a la sociedad civil organizada, a la ciudadanía informada que defiende sus derechos, a los sistemas comunitarios del agua, a organizarnos para poder proponer en conjunto y desde la ciudadanía las distintas reformas que se tienen que llevar a cabo en cada uno de los congresos locales. Hace unos momentos lo decía bien la diputada, en este foro hubo presencia de sistemas comunitarios de otros estados, hubo sistemas comunitarios que no pudieron acompañarnos por la lejanía, pero que nos han expresado que están preocupados y ocupados en lo que va a terminar siendo las leyes locales en materia del agua. Preocupa este proceso porque desde el 11 de diciembre del 2025 que se aprobaron estas reformas, al menos desde el Estado de México, hemos registrado cuanto menos 2 agresiones a personas defensoras del derecho humano al agua, que ocupan cargos importantes en los sistemas comunitarios del agua. Los tenemos aquí presentes, el compañero Donato, compañero Aram. Estas agresiones, estos incidentes de seguridad se han dado sobre todo por el orden municipal. Y lo que más preocupa es que fue después de estas últimas reformas que reconocen a los sistemas comunitarios del agua. Entonces, puede ser un proceso complicado en donde todas las instituciones públicas tengan una propuesta y sin embargo nos parece que la propuesta más importante es la propuesta que viene desde la ciudadanía, porque la corresponsabilidad del agua es una corresponsabilidad de todas y todos. Y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. No sé si eso responde tu pregunta. Hay que ver cuándo ponernos de acuerdo nosotras y nosotros. De entrada vamos a convocar a distintos foros, a distintos ejercicios, distintas actividades, a través de la Escuelita del Agua, de la diputada Patti, de los legisladores que gusten sumarse, para poder gestionar toda esta conversación, porque el agua es multidimensional, tiene muchas dimensiones y es muy complicado organizar su discusión. Sin embargo, afortunadamente desde los sistemas comunitarios del agua ya hay un avance, al menos en este foro pudimos tocar 10 aspectos clave de las reformas a nivel local que se deben de llevar a cabo, y hay que mantenernos pendiente con la Escuelita del Agua, con la diputada Patti, para que pueda darnos más informes sobre cómo vamos a organizarnos, y por supuesto que estamos abiertas a que la ciudadanía misma nos haga llegar propuestas de fechas, de ejercicios de diálogo, de lugares. Tiene que ser en 2 semanas, porque ellos tienen como máximo el mes de junio. Eso no significa que no lo puedan hacer antes. Entonces, este foro viene muy bien para poder aperturar, llamar a la organización ciudadana y poder discutir esto en paralelo con lo que seguramente lo están discutiendo los legisladores locales. Sí, por favor. Hola, yo soy Adolfo Montoya de la comunidad del pueblo de Santa María Tianguistengo, de Cuautitlán Izcalli. Nos acercamos a ustedes, nos hicieron el favor de invitarnos. Actualmente tenemos un problema porque nos quieren cobrar una multa de 400,000 pesos. Nos quieren cobrar una multa de 400,000 pesos con agua, una multa municipal, y aparte incluso la representación del actual comité nos dice que hay hasta una multa de Profeco. Son alrededor de 600,000 pesos. Nosotros somos un grupo de jóvenes y vecinos que digamos que empezamos a investigar porque actualmente pagábamos una cuota de 40 pesos y debido a esto el comité pidió en una asamblea del domingo pasado que se subiera la cuota a 100 pesos. Sin embargo, el recibo de luz ronda cerca de los 200,000 pesos y con el padrón que tenemos actualmente pues no nos da. Tal parece que el camino al que nos quieren guiar es la municipalización. ¿Por qué? Porque ahorita que vemos y que hemos nutrido nuestro, digamos que este camino para
que se tiene que recorrer y que sin duda tenemos que iniciar, parece ser que la municipalización es como el fin, o más bien nos quieren llevar hacia ese lado. ¿Por qué? Porque número uno, la cuota no va a dar, pero tampoco digamos que existen los mecanismos, ni mucho menos la guía o el acompañamiento sobre cómo vamos a continuar con los gastos que el mismo sistema nos está exigiendo, ¿no? Entonces, actualmente tenemos por el mismo comité, según una deuda de 600,000 pesos, y la verdad es que estamos bastante nerviosos nosotros como jóvenes que hemos asistido, porque ya escuchamos que hay adeudos de 12 millones, de 15 millones, ¿no? Entonces, tristemente, la verdad es que el camino hacia el que nos van a guiar es la municipalización. Entonces, esa es nuestra principal problemática, porque actualmente nos están exigiendo esos pagos. Okay. Gracias. Pues efectivamente, como el caso que se ha mencionado y ya muchos que se expusieron, pues esta es una problemática común, latente. En este caso son 600,000, hay otros casos donde ascienden a millones, pero justamente la finalidad de este foro, de este gran esfuerzo que se ha hecho con los asistentes, pues es de alguna manera poder crear una red, seguirla manteniendo y ver de qué manera se pueden ir creando lazos, tejiendo redes y apoyar, ¿no?, ante estas circunstancias, porque como lo planteamos durante el foro, es necesario que se haga una reclasificación en cuanto a las tarifas industriales que se les cobran actualmente a los sistemas comunitarios, comités autónomos o cualquier otro nombre con el que son reconocidos a nivel nacional, dependiendo del estado en el que se encuentren. Es fundamental que se haga una reclasificación porque la tarifa industrial es la más elevada, entonces un sistema autónomo que tiene un origen histórico claramente no es una empresa, no tiene fines de lucro. Eso significa que está cumpliendo, garantizando un derecho humano al agua y otros, ¿no?, los que tener acceso a este derecho permite. Entonces es fundamental esta reclasificación y pensar más adelante también en algunas reformas que se puedan hacer. Digo, es paso por paso, ahorita estamos viendo lo referente a los reconocimientos, lo que sigue con respecto a lo que viene para los congresos locales. Sin embargo, pues más adelante será necesario pensar en alguna reforma que tenga que ver con pues las tarifas eléctricas, ¿no?, ese papel que tiene la CFE y bueno, también evidenciar pues que es un ente que también debería pagar derecho por el uso de agua, que evidenciamos más de 32,000 millones y que no cubrió tan solo para un año. Si le vamos sumando los años, la cifra se vuelve aún más exorbitante y pues es imposible que desde esta ente, desde la CFE, que no paga derechos de agua, pues a los organismos autónomos que cumplen una función de garantizar el acceso al agua, de abastecer, de atender esas necesidades que a nivel local, en zonas rurales, en territorios indígenas y otras áreas, pues los municipios, el mismo Estado no puede atender, ¿no? Esta sería una retribución mínima, quizás pensarlo de esa manera. Entonces hay mucho trabajo que todavía se viene, toca pues irlo planeando, ser cuidadosos y ver cuál es el momento, ¿no? Ya se ha planteado de este límite de junio para esas reformas que se deben hacer en los congresos estatales, pero pues no hay que quitarle el ojo porque este es un problema integral. Una parte es el acceso al agua y lo otro todo lo que deviene, ¿no? Las tarifas, las enfermedades, otro tipo de problemáticas que se le van sumando y que pues hay que prestarle atención incluso para que no tengamos estas situaciones extremas, como el caso de Puebla, donde se queda 11 meses sin energía eléctrica, 11 meses sin acceso al agua desde las fuentes de las que los sistemas autónomos que mencionamos se abastecían y pues esto deriva en enfermedades, particularmente para la población infantil. Entonces, eso quisiera mencionar. Gracias. A la primera pregunta, que decía que qué reformaríamos de la ley que se aprobó ahorita en diciembre del 2025. Y, por ejemplo, en el artículo 41 nos dice que los sistemas comunitarios solo podrán prestar los servicios de agua y saneamiento para uso personal
y doméstico sin fines de lucro. Y en eso estamos de acuerdo. Los sistemas comunitarios no vemos al agua como una mercancía, sino como un bien común. No lucramos con el agua, es de carácter social. Sin embargo, dentro de nuestros usos, en los pueblos y las comunidades, no solo tenemos uso personal y doméstico, que sería para satisfacer nuestras necesidades de casa, de limpieza, de comida. Tenemos también usuarios que, por ejemplo, tienen algún restaurante, alguna tienda y ya no entra en ese uso personal y doméstico. Entonces, habría que reformar esta parte, tener cuidado que no se repita este texto tal cual en las legislaturas estatales, porque si no, cabe la posibilidad de que si nosotros nada más nos limitamos desde la gestión comunitaria al uso personal y doméstico, ¿quién va a regular el uso de servicios? Entonces, esa sería una aportación desde Escuelita del Agua que hay que revisar y que no hay que repetir, además de las que ya compartimos en el foro, los 10 principios que consideramos que deben de ir forzosamente dentro de las legislaturas estatales, que con gusto se las podemos proporcionar a través de nuestras redes sociales, solicítanlas, aparecemos como Escuelita del Agua México y abonando también a la pregunta que nos hacía el compañero, pues seguimos, este es apenas el primer banderazo de salida, el día 25 de febrero en el pueblo originario de San Sebastián Atlatelco haremos un foro que continuará pues reforzando esta parte y seguirá siendo el segundo paso de lo que vamos a hacer en las legislaturas estatales. Gracias. Tenemos una pregunta más del reportero Alfredo Flores de News México. Hola, diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, Carlos Marx decía en El Capital que se le hacía muy sorprendente que costara más un diamante que el agua. Desde el siglo XIX llegamos al XXI y el agua sigue siendo menospreciada, incluso todos los izquierdosos andan más preocupados por la ideología que ponerse a trabajar, como decía Marx, en el tema del agua. Y mi pregunta es, ¿qué está haciendo el PT en este tema del agua cuando se ha retrasado ya más de una década la nueva ley de aguas, que no le han querido entrar al toro por los cuernos? Y una segunda, ¿cómo convencer también a los alcaldes y gobernadores? Porque el desperdicio de agua es terrible en las ciudades. Ya dejemos el campo al lado, porque finalmente es un cultivo, que tampoco le han entrado a los cultivos por goteo, tampoco le han querido tecnificar la Secretaría de Agricultura, con todos los nombres que han tenido, tampoco se han molestado en trabajar en ese tema. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo ve si va a salir en esta legislatura el tema de la ley de aguas o la van a seguir postergando? Y sobre todo también el gobierno federal que niega la contaminación de los ríos y lagos. Por ejemplo, tenemos el tema del río Sonora, que los pobladores están quejando de enfermedades y todo, y el gobierno federal dice que son puras especulaciones de la derecha, que siempre es el pretexto de los izquierdos, la derecha, cuando son realidades que ni es de izquierda ni es de derecha, son realidades que no se quieren atender. Por favor. Bueno, contestando a su pregunta, le comento, la ley se aprobó el día 11 de diciembre, obviamente por mayoría, pero muchos como yo, pues no quedamos conformes, de acuerdo, yo voté en contra, porque yo no veía posible que la ley salinista siguiera vigente. Una ley salinista que le hizo tanto daño a todo nuestro país, a todos los ciudadanos. Entonces, creo yo que para nosotros el Partido del Trabajo, mi partido, siempre nos ha dado la libertad de libre pensamiento, pero sobre todo atender las causas de los más necesitados. Y tan es así que, bueno, siempre decimos nuestro eslogan, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Es por ello que yo, desde que voté de esa manera, se han acercado a mí, no nada más sistemas comunitarios, se han acercado a mí personas que se dedican a dar el servicio del agua por pipas. He tenido reuniones y todos coincidimos en lo mismo. Se ha generado, desgraciadamente, una criminalización después de la aprobación de esta ley y yo veo necesario revisar aquí en la Cámara de Diputados, así con lupa, todo lo que se tiene que modificar. Pero yo les puedo decir que la ley también, ustedes saben que está viva, tenemos posibilidad de cambiarlas. Y estos foros para eso son, para que le preguntemos al ciudadano, le preguntemos a los sistemas de agua autónomos. Y hay quienes no saben que tienen un sistema de agua autónomo y ellos reparten el agua en comunidades muy lejanas. Hoy nuestro país está viviendo un momento complicado por el cambio climático, por quien gobierna hoy Estados Unidos. También estamos viviendo un momento difícil
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer estudio en lo que usted acaba de decir. No podemos seguir dejando que nuestros ríos estén contaminados. No podemos seguir dejando que el agua que utilizamos para uso, para drenaje, se vaya a nuestros ríos. También esa ley debería de contemplar qué vamos a hacer. Tenemos que tener plantas de tratamiento de agua, recuperar los cuerpos de agua. Tan solo en el Valle de México, los cuerpos de agua que tenemos, como la laguna de Zumpango, como la presa del Rey, están altamente contaminadas y no hay un solo alcalde que le interese. Y lo que decía el maestro Obando, yo también tengo mis dudas de que le demos a los alcaldes, a los ayuntamientos, a los gobernadores, ese boleto para que se queden a administrar el agua. Yo no estoy de acuerdo, porque yo vengo de un pueblo originario que por toda una vida, mis padres, mis abuelos, anduvieron pidiendo cooperación para hacer un pozo de agua. Llega un alcalde y nos los quitó. Y hoy, como bien lo dijeron acá los compañeros, los centros, los organismos descentralizados del agua en todo el país, es la joya de la corona de cualquier alcalde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dar ese servicio, pero ellos lo ven diferente y no debemos de dejar de ver el agua como una mercancía. Es un derecho humano y nadie debería de oponerse a eso. ¿Por qué desconfían de los sistemas? ¿Por qué? Cuando que nosotros generamos eso. Eso es incorrecto. Yo por eso, a quien me ha buscado, les digo, yo estoy aquí abierta para escucharlos, abrir este gran palacio y sobre todo a generar el diálogo, que veamos que México no es del mismo color, México es de muchos colores, somos un país multicultural, cada quien tiene diferente manera de gestionar sus recursos. Y ahí sí yo creo que el gobierno nos falta mucho por aprender de los pueblos originarios, porque a mí me consta, al menos en mi región, los sistemas autónomos, los sistemas que tienen a bien abastecer el vital líquido, ¿cómo se logra? Tocando de puerta en puerta. Si tiras el agua y estás limpiando la banqueta con agua limpia, el vecino va y te dice, él estaba tirando, amonestación, y nos amonestan. Y por eso nosotros no tiramos el agua en las calles. Por eso nosotros en mi pueblo, un día tenemos agua y al otro no. Un día sí y uno no. Todo el mundo nos dice que estamos mal, pero ¿mal por qué? Porque la estamos cuidando. Y ya no se puede verter el vital líquido nada más en banalidades como lavar el carro. Con esa agua no puede ser. Que también las grandes industrias utilizan el agua limpia. Ya tampoco puede ser. Hay mucho trabajo y no sé si con eso le quedó contestada sus dudas. Sí, y de veras una disculpa porque sí es cierto, lo de la ley de agua se me había pasado, pero hay algo muy importante. Yo he visto gobiernos de PRI, PRD, hoy convertido en Morena, todos son conversos, 70% de priistas ahora son morenos, el otro tantito son perredistas, son conversos a morenos, pero yo a todos les he preguntado personalmente, sí, a Mancera, a Ebrard, a Claudia, hoy Clara Brugada, sobre las barrancas, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. Ahí es culpa de los ciudadanos también, que van y echan la basura ahí abajo. El mexicano se ha vuelto sucio, cuando hace 500 años, yo conozco bien el calendario precolombino, de 18 meses, 20 días, y 5 meses de ese calendario era para el respeto al agua. Ceremonias a Tlaloc y a Chalchitlicue, para el cuidado del agua. Hoy siglo XXI, las barrancas están sucias y no las quieren convertir en presas de agua limpia por cuestiones, entre comillas, digo, políticas. ¿Por qué pasa eso usted que está dentro de esa esfera del poder? ¿Por qué le hacen tanto el feo a cuidar el agua? Sea el partido que sea, no importa que son derecha, izquierda, todos le hacen el feo al agua cuando es bien importante. Bueno, usted lo acaba de decir, le hacen el feo por una situación. Es muy difícil para muchos políticos hablar de esto porque es un tema presupuestal. No es un tema sencillo, pero también es un tema cultural,
es un tema de educación, es un tema que tenemos que regresar a eso precisamente, lo que hoy les venimos a decir, que nos enseñemos a utilizar el agua, que nos enseñemos a gestionar nuestros propios recursos. Sí le puedo decir también que desgraciadamente en nuestro país, desde que nos gobernaron por tantos años, pues otros colores, no tuvieron esa visión, porque eran otras condiciones. Pero hoy tenemos un calentamiento. Hoy nuestro país se está desecando. Y eso es una realidad que nadie se atreve a decir, pero es la realidad. Entonces nuestras políticas públicas hoy tendrían que ir enfocadas a eso. Inclusive el plan de desarrollo de la doctora Claudia Sheinbaum sí lo contempla. Sí lo contempla. Acá mucho de eso lo tienen que hacer los alcaldes. Porque acuérdense que el primer escalón de gobierno son los municipios. Y luego el gobierno estatal y el gobierno federal. Por lo tanto, creo yo que ahí tendríamos también que trabajar en iniciativas de ley que constriñan a los municipios, que les exijamos más. ¿A dónde está todo ese recurso? Y también, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero muchos no entran en estos temas de saneamiento ni de dar el servicio del vital líquido por una simple y sencilla razón, porque no se ve, porque ve enterrado. ¿Sí? Si fuera un espectacular, si fueran fotos, eso sí se ve, esa es la verdad, pero esa visión de político yo creo que hoy día, con el apoyo de todos ustedes y de las redes, va a quedar atrás. Ya no podemos seguir permitiendo que simplemente votemos por una moda, porque está guapo, porque está guapa, porque es hijo de… No, estamos a tiempo. Nuestro país es hermoso y bello y tiene muchos recursos, pero no los hemos sabido administrar y ya no debemos de permitir que seamos tratados así. Todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente digno, limpio, salubre. Y porque se nos olvidó algo, compañeros, porque somos nosotros también naturaleza. Eso es todo. Pero ya, esta comercialización, que somos mercancías, no podemos seguir viviendo así. Y yo los invito a todos a que nos sigamos organizando. Esta Cámara estará abierta, al menos en mi partido, en mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, siempre nos han dado la libertad de expresarnos y invitar a quien querramos. Prueba de ello es hoy, que muchos se les hace escabroso, a muchos no, porque no tenemos tema. Si hoy soy diputada y después no soy diputada, no pasa nada. Yo voy a seguir en el lado del pueblo, en el lado de la gente que más lo necesite, tocando las puertas que se deban de tocar para hacer los cambios necesarios que se tienen que hacer. Creo yo que la doctora Claudia Sheinbaum, con esa visión que tiene como científica y como mujer, va a hacer lo adecuado y lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a tratar con ella. Pues si no tienen más preguntas, sí, dígame usted. Yo tengo una duda. Habla de que el apoyo y lo que comentaba de las barrancas. Muchas de las barrancas, por lo regular, son ejidales, pero ahí no quieren invertir porque es ejido, cuando el beneficio va a ser para todos, no nomás para unos cuantos, sino es en general. Entonces, ahí en un momento dado los jagüeyes, las barrancas, si quieren meter recursos por parte del municipio, estatal o federal, a fuerza quieren que se les transmita la posesión de esas tierras o barrancas o jagüeyes. Ahí tendría que estar el gobierno federal, estatal y municipal apoyando, porque todo eso son aguas que se van a los mantos acuíferos. Es correcto. Y tendría que haber ese apoyo para todas las comunidades. Ajá. Sí. Esa es la pregunta, el por qué no apoyan incluso a los ejidos sin exigirle que sea para ellos, se les done, para que se hagan retenciones de agua en las barrancas y los jagüeyes se busque cómo hacerle para que no se filtre toda.
Bueno, en eso le contesto brevemente. Yo creo, por lo que he caminado en territorio de donde vengo, de donde soy, que es el Valle de México, que nosotros teníamos jagüeyes, teníamos barrancas, y efectivamente nuestros viejos nos decían, el agua reconoce su cauce. Hoy, por eso, todas las nuevas ciudades que generaron así, de rápido, se inundan y se desperdicia toda esa agua. Antes ahí se recargaban los mantos acuíferos, pero hay un tema que se llama corrupción, que los gobiernos estatales permiten el asentamiento de grandes proyectos inmobiliarios a donde sea. Así sean zonas de equipamiento ecológico, y así lo teníamos en el Valle de México. Hoy creo yo que vamos a tener que llevar a ley una iniciativa a donde esos cuerpos de agua sean sujetos de derecho, ¿sí? Que un río sea sujeto de derecho, que un árbol sea sujeto de derecho, que los animalitos, como hoy todos los animalitos, son sujetos de derecho. Los tenemos que respetar, pero efectivamente, y lo dijo bien, no hay gobiernos que les interese porque volvemos a lo mismo. Muchos de ellos lo ven solamente, soy alcalde, ya llegué y quiero ser nuevamente alcalde. Ese es el problema, que lo vemos nada más a 3 años, a 6 años. ¿Y para qué? Para mi carrera política. Y se olvidan de lo demás, y eso ya no puede ser posible. Pero es en manos de quién está, de nosotros, de los ciudadanos, que le demos seguimiento. ¿Es cuánto? Buenas tardes, del Comité Autónomo de Santa Catarina a Colman. En la semana pasada el director de ODAPASA convoca a una reunión a todos los comités de las poblaciones que conforman el municipio de Acolman. Contrataron a un abogado, casi en un tono amenazante. Estuvimos ahí representantes de la mitad de los comités que conforman el municipio de Acolman, en un tono amenazante casi, porque nosotros lo sentimos así. Nos hablaron sobre las multas de Conagua, por no tener el documento de la concesión o de la reasignación. Entonces, aquí mi pregunta y mi preocupación, y a nosotros como comité que estamos gestionando en este periodo, pues mi preocupación también me suma a la de los compañeros jóvenes que hace un rato nos antecedieron. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Porque nos dan de plazo de aquí a marzo, que para que así de rápido nos conformemos en una AC. Entonces, pues aquí pues yo, el director de ODAPASA, cínicamente, así con un cinismo, dice que el interés político, porque ahí está el voto, así lo dice, nada más hay 3 zonas, ¿no? Real del Valle, que comunica con Ecatepec, Santa Catarina, Colman, que han desarrollado las inmobiliarias de una manera así rapidísima, y Santa Catarina es de donde nosotros estamos, y Brisas, que también limita hacia Ecatepec. Ahí ha habido un desarrollo inmobiliario tremendo y nos espera más en Santa Catarina. Entonces, pues con ese cinismo dice que ellos hacen obras en donde van a atender cuestiones en donde haya el voto, así de plano. Entonces también pues me sumo a esa preocupación de los compañeros y decimos, y por eso estamos aquí, ¿no? Porque sí es nuestra preocupación, porque lo que primero va a hacer el municipio, como ya nos tiene en el ojo, lo que van a hacer es ir luego, ¿no? A echarnos a Conagua y buscar algún pretexto, ¿no? Afortunadamente nuestro comité de verdad ha sido tan autónomo que no les pedimos nada. Y todo lo que hemos pedido, pues no nos han cumplido en nada, ¿no? Estamos haciendo tramitando ahorita, ya hicimos 2 captaciones de agua pluvial en 2 escuelas, una primaria y una telesecundaria de la comunidad. El Comité de Agua Potable de Santa Catarina ha llevado a cabo esos proyectos de manera exitosa, con apoyo de Universidad de Chapingo, Autónoma Metropolitana y demás alianzas que hemos hecho. Ahorita estamos por iniciar un proyecto de tratamiento de aguas residuales en una secundaria que vierte sus aguas
residuales, como ya no tiene la capacidad de sus fosas sépticas, las vierte al aire libre, en donde a veces los jóvenes jugando fútbol se les va el balón y pues se contamina y es un foco de infección muy fuerte. Esa es cuestión que debía de hacer ODAPASA junto con municipio. Ellos, la directora ya tocó puertas, ya de plano agotó, ¿no? Esos medios. Y cínicamente dicen los del municipio que ellos no hacen obras pequeñas, que ellos hacen obras de alto impacto. Entonces, por lo tanto, esa secundaria, pues ahorita tiene ese problema. Nosotros como Comité de Agua de Santa Catarina, gracias de veras a la conducción de mis compañeros, que aquí está casi la mayoría de miembros del comité, de verdad, que hemos hecho un gran equipo y ahí estamos por iniciar un humedal para el tratamiento de aguas residuales y que se le dé atención a esa secundaria, que son más de 600 alumnos. Entonces, ahí está, es tanto el coraje que se tiene contra el comité, que de plano, a mí mi preocupación es la siguiente, que tenemos ya la fecha límite y que que no dudemos que en cualquier momento ellos mismos pues nos manden a Conagua, ¿no? Y esa es nuestra preocupación. Entonces, ante eso y viendo fechas, ¿qué podemos hacer? Y una segunda pregunta, pues bueno, yo de forma especial les pido a todos los que estamos aquí que den un mensaje, de verdad, porque miren, en la Colman son varios comités, pero pues el día que convocó el director de ODAPASA, pues estuvimos alrededor de 9 representantes. Entonces, que ustedes dieran un mensaje, que esos comités que también conforman y que son parecidos a los nuestros, den un mensaje de que hay otras vías, hay otras alternativas, hay otras salidas que podamos darle a la problemática y frenar esa embestida municipal, porque como lo dijeron aquí, es el camino que quiere el municipio, pues la municipalización del agua. Gracias. Contesto brevemente, no sé si nuestro compañero Lauden nos puede ayudar, porque es ahí más jurídico, más técnico. Creo yo conveniente, si tú me permites, primero pues obviamente queda claro que el ayuntamiento de Acolman habla desde el desconocimiento, no tiene idea de lo que es un sistema comunitario. Muchos de ellos, tristemente directores, así son muy jóvenes. Y muchos de ellos también no tuvieron la fortuna o la oportunidad de vivir en un pueblo a donde nos hemos autogestionado todo, hemos creado todo. Desde ese desconocimiento yo creo que te habla. Pero hay instancias, ¿sí me entiendes? Ellos podrán decir una cosa, pero ellos no entienden que hay un plazo. Y para empezar están mal desde el momento que han sido reprimidos, que han sido amenazados. Y desde aquí le decimos a la alcaldesa de Acolman que por favor se pongan a revisar la ley y los tiempos. Y bueno, yo con eso concluyo, dejo al licenciado que nos puede apoyar en darle una contestación y también decirles que como sistema, bueno, pues no sé, en muchos de nuestros pueblos los sistemas hacen asambleas, ¿no? Y se vota. Y ustedes se deben a ellos, ¿sí? Ustedes fueron elegidos por una asamblea, no nada más son impuestos porque es el hijo de o no. Se hace una asamblea, pues hay que llamar a una asamblea, organizarse y ver cómo se le va a entrar en la situación. Pero pues hay que hacerle un llamado a la alcaldesa de Acolman, desde aquí se lo hacemos. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer término hay que recordar que jurídicamente hay teorías que nos hablan de que cuando la ley falla, lo que la sustituye es la organización ciudadana. En ese primer punto, a hacer un llamado a muchas y muchos de los compañeros de Acolman, del sistema comunitario de Acolman, están aquí presentes, hay que mantenernos organizados, hay que concientizar a la gente, hay que informar a la gente sobre lo que está ocurriendo
Y en segundo lugar, también hay que recordarle a los servidores, las servidoras públicas del municipio de Acolman, que los sistemas comunitarios, sus integrantes, están protegidas y protegidos por diversas leyes, como lo veíamos en el foro, en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. En el ámbito internacional podemos mencionar algunos ejemplos de normas jurídicas, como el Acuerdo de Escazú, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre las consultas públicas culturalmente adecuadas que se le tienen que realizar a los pueblos indígenas. En este caso, el sistema comunitario de Acolman forma parte, es el sistema de agua de un pueblo indígena. Y bueno, podríamos mencionar un montón de tratados internacionales que obligan a los servidores públicos de Acolman a respetar, difundir, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos, y todas y todos los integrantes del sistema comunitario son personas defensoras de derechos humanos, porque defendemos el derecho humano al agua desde una visión de los pueblos indígenas. En segundo lugar, nos parece que es adecuado que los municipios comiencen un diálogo con los sistemas comunitarios para ver cómo pueden aportar a la gestión comunitaria del agua sin que haya conflictos sociales. Lo que ocurre en Acolman no solo ocurre en Acolman, ocurre en todos los municipios del país y le llamamos conflictos sociohídricos. ¿Por qué? Porque de por medio está el agua y hay diversas partes que están conflictuadas por muy diversas razones. Para poder desatorar esos conflictos es necesario el diálogo en condiciones de igualdad. Eso de entrada. Somos iguales, los presidentes municipales son electos a través del voto popular, a través del sistema electoral, pero los pueblos indígenas que no estén en la dinámica electoral, que no estén en la dinámica institucional municipal, no quiere decir que no sean representantes genuinamente electos por la población a la que le garantizan el derecho humano al agua. Luego entonces estamos frente a dos figuras distintas, de distinta época, vamos a llamarlas instituciones de distintas épocas, y tiene que haber un diálogo en igualdad de condiciones. En ese aspecto, bueno, yo creo que el sistema comunitario de Acolman tiene que tener toda una lista de propuestas viables. Hay que recordar que la mejor exigencia siempre conlleva una buena propuesta. Hay que tener nuestras propuestas y en ese contexto de igualdad, con la cabeza muy en alto y con la seguridad de que en México tenemos un bloque de constitucionalidad, tenemos leyes que protegen a las personas defensoras de derechos humanos, hay que ir y decir, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, no aceptamos amedrentamientos, no aceptamos injerencias en la autonomía de nuestro sistema. Por el contrario, estas son nuestras propuestas y queremos dialogar con ustedes cómo vamos a generar esta ruta, ¿no? De entrada, bueno, la Escuelita del Agua, la diputada Patti, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, los sistemas comunitarios que están aquí presentes, estaremos pendientes de esa situación, de la situación del sistema comunitario de Zumpango, que también es una situación similar, para ver cómo podemos coadyuvar y que la situación pase a mejores circunstancias. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me gustaría abonar un poquito acerca de la compañera de Acolman, donde todos los sistemas comunitarios hemos sido amedrentados como ellos y nos venden esa parte de donde si no eres asociación civil, no tienes personalidad jurídica, ¿no? Ya lo decíamos anteriormente, Conagua no te dice las letras chiquitas de su contrato de tener una concesión, que es pagar uso por extracción de este vital líquido, ¿no? Entonces, tal pareciese que, como dicen los compañeros, nos quieren orillar a tener una concesión, como ya lo explicamos en la ponencia. No hay una ley que diga la asignación o la concesión es para sistemas comunitarios. La ley no lo dice. Nosotros hemos, como lo dice la diputada, hemos estado desde tiempos atrás y nunca hemos necesitado una concesión para poder administrar nuestro recurso. Si bien lo dicen, somos 80,000 sistemas comunitarios, somos más
que los ODAPAS. No entiendo por qué nos quieren meter a más de 80,000 sistemas comunitarios en la zanahoria de una concesión o de una asignación, cuando ninguna de las dos se adapta a nuestros sistemas, porque como ya lo decíamos, todos tienen sus particularidades, todos tienen sus diferentes formas de administrar su recurso, y no nos dicen de esta cantidad que hay que pagar a Hacienda, son cantidades exorbitantes. Los compañeros de Reyes Acosac tuvieron que pagar más de 3 millones, Tepetlaustoc debe 8 millones, son cantidades impagables. ¿De dónde va a sacar un sistema comunitario que no tiene recursos por no tener esa representación jurídica, por no tener una asociación civil, los recursos para pagar eso? Eso conlleva que también nos traten como empresas, ya lo decíamos anteriormente. Tener una asociación civil quiere decir que nos van a tratar como empresas y por ende la Comisión Federal de Electricidad pues también nos trata como empresas, ¿no? Con los altos cobros de luz, que por ejemplo en mi municipio se pagan 365,000 pesos de bimestrales de luz, ¿no? Cuando pues ellos no pagan. Entonces es esa incongruencia. Nosotros no somos empresas, no tendríamos que pagar Hacienda, no tendríamos que tener una asociación civil, nunca la hemos necesitado, e incluso las asociaciones civiles en algunas comunidades, respecto a la mía también, hemos sido víctimas del despojo por medio de esas asociaciones civiles, ¿no? Entonces, queremos ser reconocidos, como decía el licenciado, el maestro, la diputada, pues de una manera que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? No solamente que nos metan en el dilema de concesión o asignación. Creo que podemos aportar Escuelita del Agua, la diputada y todos los sistemas comunitarios podemos aportar para tener una buena ley de cómo podemos ser reconocidos. Gracias. Sí. Este problema del agua es a raíz, se ha venido dando, yo conozco el Estado de México, la parte de Naucalpan, la parte de toda la zona oriente del Estado de México, y el gran problema que se ha generado y que lo generaron los municipios directamente, la sobrepoblación, donde dan permisos a todos los constructores de casas. ¿Para qué? Para que tengan y hagan negocio. Venden las casas, dejan las casas abandonadas sin cumplir con los requisitos. Llega mucha gente pobre de distintos lugares del país a habitarlas y luego los dejan con problemas. Y el gran problema general que he observado aquí en todas las ponencias, que es el vital líquido del agua, ¿sí? Y aquí el gran problema, yo hablo del Estado de México, ese crecimiento, derechos humanos, sí les sugiero, y aquí la diputada, con los compañeros que tengan ustedes diputados locales, que se preocupen en esos permisos, para que no vaya gente con toda la problemática que estoy escuchando, pero es por eso. Porque ellos qué culpa tienen que llegan a los fraccionamientos sabiendo que van a vivir bien y ya el problema se da. Y cuando eso sucede, los ayuntamientos duran 3 años y los gobernadores duran 6 años y se preocupan más por sostenerse en el poder, por dar un servicio a la comunidad y formar todo esto como una forma institucional. Porque no olvidemos, y se lo digo mi diputada, que después de un proceso viene lo institucional, ¿sí? Entonces, en ese término, yo sí les pregunto a Derechos Humanos que le pongan esa atención de esos municipios y de todos los municipios, porque nada más duran 3 años y dejan el problema y va creciendo, y es el resultado que hasta la fecha tenemos ese problema. ¿Es cuánto?
Pues sí, compañero, es correcto. Usted enfatizó ciertos temas que tenemos aquí en el Valle de México. Somos la zona metropolitana más grande de nuestro país y es derivado a malas administraciones que no respetan los proyectos urbanísticos y no hay. Y si hay, yo he visto que el gobierno estatal permite todo, el alcalde permite todo. Pero también hay otro dilema, hay mucha gente que no tiene casa y compra a donde está más barato, sin servicios, sin red de agua, sin nada. Entonces sí es un tema que tenemos que revisar todos y sobre todo pues nosotros como legisladores trabajar mucho en el artículo 115 que habla del municipio, de la autonomía del municipio, hasta dónde sí y hasta dónde no. Pues yo creo que eso es todo. Yo agradezco mucho la atención de los medios, que tengan muy bonita tarde y buen regreso. Buenas tardes a todos.